Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestras grabaciones de las clases. A veces hay cosas que uno no puede explicar, como la muerte de un ser querido, como la muerte de un familiar cercano. A veces te pasan cosas terribles que te causan mucho dolor, mucha pena. ¿Por qué pasan estas cosas? Y no tienes respuesta. ¿Por qué pasan estas cosas? A veces tú no entiendes por qué pasan las cosas, pero después entiendes que fue lo mejor. Se me ocurre pensar en el tiempo de Jesucristo, en los apóstoles. Los apóstoles no pensaron nunca que uno de ellos le iba a entregar a Jesucristo. ¿Recuerdan que Judas entregó a Jesucristo? Bueno, le entregó y ellos decían, pero ¿cómo? Esto nunca tuvo que haber pasado, pero pasó. Eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Es como lo que yo trato de enseñar o explicar. ¿Por qué si me causa tanto trabajo hacer estos videos, por qué los sigo haciendo? Recordemos que el año pasado terminamos con gran éxito el estudio del Libro de Mormón. Este año grabaremos las clases de Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios es otro libro. Un libro es Libro de Mormón, otro libro es Doctrina y Convenios. En el Libro de Mormón, básicamente es un libro que tiene muchos libros dentro y cada libro tiene capítulos. En cambio, el libro de Doctrina y Convenios teníamos un solo, es una sola, se llaman secciones. Hay muchas secciones. A propósito, ¿cuántas secciones son en Doctrina y Convenios? 138 secciones con 2 declaraciones. Muy bien. En esta clase, hoy día, veremos la sección número 18 y 19. Cada sección de Doctrina y Convenios hay un encabezado en el cual ahí nos enseña sobre datos históricos, como quién hizo esta revelación, para quién fue, cuándo fue, dónde fue y más datos históricos, que por ejemplo esto en el Libro de Mormón, cada libro tiene un resumen, pero no tiene un dato histórico. También tiene un resumen acá en Doctrina y Convenios, que por ejemplo en la sección número 18 que vamos a estudiar hoy día, en el resumen hay unas letras pequeñas bajo el encabezamiento que por ejemplo dice, del 1 al 5 las escrituras indican cómo se ha de edificar la iglesia. Del 6 al 8 te va indicando de versículo a versículo. De tal versículo a tal versículo dice una cosa, de tal versículo al otro versículo, por ejemplo, del 6 al 8 el mundo está madurando en la iniquidad y te va enseñando. En el libro de Mormón está el resumen de cada capítulo, pero no está así, del 1 al 5, del 6 al 8. En cambio, en Doctrina y Convenios sí lo está y es más fácil para el estudio. Básicamente, Doctrina y Convenios es, a veces en la iglesia he escuchado, que dicen, hermano, ¿puede pasarme mi libro de doctrinas y convenios? Bueno, no es doctrinas, es una sola doctrina. Básicamente el libro de Doctrina y Convenios es la historia de nuestros queridos hermanos de 1820 en el tiempo de la restauración de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo la fundó, la hizo en Galilea, en Jerusalén, tuvo 12 apóstoles. Bueno, esa es la iglesia de Jesucristo. Él les mandó a predicar el evangelio, que por cierto escogió a 12 apóstoles entre sus seguidores. No es que eran perfectos, a veces escucho San Pedro, San Lucas, San Mateo, pero eran gente pecadora. O sea, en hecho en la Biblia nos dice que todos somos pecadores, todos. Y el que dice que no es pecador ya está mintiendo, o sea, ya está pecando. Todos somos, como dice un amigo, personas rotas, que tenemos que repararnos. Él escogió entre estos apóstoles y los fue preparando, preparando. Tanto es así que Pedro, el líder de ellos, después de estar 3 años con Jesucristo, con su maestro, lo negó para salvar su vida. Y cuando Jesucristo sube al cielo, cuando sube al cielo, ellos se quedan mirando al cielo hasta que se vaya y aparecen 2 ángeles en el piso, en el suelo, en la tierra y les dice, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Ya se fue, ya se fue, de aquí viene su segunda venida, ahora les toca trabajar es aquí. Entonces, aún ellos tuvieron que estar preparados, mejor dicho, tuvieron una preparación para ser un apóstol. Yo recuerdo que hace algunos años tuve una conferencia del presidente Hinckley. Él pasó a ser presidente de la iglesia y sí, en vivo, directamente, personalmente, como dice el CNE, personalísimo. Y él lo dijo, bueno, dijo en inglés, dijo que a un profeta se lo prepara durante toda su vida. Es como cuando una roca
baja de arriba de la montaña, de la cima de la montaña, va cayendo y las puntas se van rompiendo hasta que en teoría, hasta cuando llegue al fondo de la montaña, llegaría redondita. Eso más o menos así. El tiempo a nosotros, que somos pecadores, vamos madurando espiritualmente. Lo que yo llamo madurando espiritualmente. Cuando un misionero sale a la misión, cuando regresa de la misión, una chica o un chico ya viene maduro espiritualmente, o madurez espiritual que yo llamo. Es así mismo que nosotros, sí, somos pecadores, tenemos fallas, sí, todos, pero como que ya vamos madurando de mejor forma, de alguna forma como que vamos superando y tenemos este nivel espiritual para lograrlo. Es lo que pasó con los apóstoles. Jesucristo llamó a los apóstoles, pero los fue preparando para esta gran obra, predicar el evangelio en todo el mundo, y lo lograron, solo que a la muerte de ellos se perdió el sacerdocio y la autoridad que ellos tenían, y en la Biblia nos cuentan que es el tiempo de la apostasía. En Tesalonicenses nos cuenta que va a haber un tiempo de la apostasía en donde hay pérdida de la verdad de la iglesia. En este tiempo de pérdida de la verdad de la iglesia se formaron muchas iglesias. Es como tenemos ahora muchas iglesias cristianas. En el tiempo de José Smith, ahí aparece José Smith en 1820, él tenía apenas 14 años y él quería unirse a una de estas iglesias y se va a un bosque a orar, a pedirle a Dios para que le guíe. Que le guíe porque él había leído Santiago 1.5 que dice que todo el que quiera puede orar y será contestado, y él lo hace y pide que pueda unirse o a qué iglesia pueda unirse para seguir a Jesucristo, o estar, o cuál iglesia debería unirse, o cuál es la verdadera. Se le presenta a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y le dice que no se una a ninguna de estas iglesias. Es lo que nosotros conocemos como la primera visión, en 1820. Y empieza la restauración. Y digo empieza porque no es que cuando se presenta a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en la primera visión ya es la restauración, no. José Smith fue llamado para hacer la restauración, el único, ¿no? Él era el único. Es como cuando un misionero, una chica, un chico quiere irse a la misión, envía sus papeles y le regresa la carta, bueno, ahora por vía email, le dice a qué misión le toca irse. Entonces dice, por ejemplo, ha sido llamado a servir en la misión Guatemala, del país Guatemala, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala. Entonces él ha sido llamado para servir, pero no es que ya está en la misión. Asimismo, en la primera visión, a Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se le presentan a José Smith y le dicen que por medio de él se va a restaurar la iglesia. Pero para él fue muy duro, porque la preparación, como Jesucristo les ayudó a prepararse a los apóstoles, asimismo la preparación de José Smith duró como 3 años sin recibir ninguna revelación después de la primera visión. Es lo que hemos estudiado en Doctrina y Convenio sección 2. Lo que hemos estado estudiando, también hemos estudiado sobre la historia de José Smith, o José Smith Historia, que está en la triple. Eso está antes, está la guía de estudio en la triple. Antes de eso están los artículos de fe, y antes de eso está la historia de José Smith, o José Smith Historia, en donde nos cuenta que él pasó 3 años sin recibir ninguna revelación. Y en esto fue muy difícil para él, porque él no negó que se le apareció Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Él nunca negó. Y lo empezaron a tener enemigos, a decir, mira, eso no pasó, te equivocaste, y fue muy difícil para él. Pero de esa forma es como se le fue preparando a él para restaurar la iglesia. No es que en la primera visión le dijeron, toma las planchas de oro. ¿Recuerdan las planchas de oro que estudiamos en la clase anterior, que fueron escondidas o guardadas por Moroni? Bueno, el mismísimo Moroni bajó con estas planchas de oro y le entregó a José Smith para que las traduzca. Pero después de la primera visión duró como 4 o 5 años de preparación de José Smith para recibir estas planchas de oro. Estas planchas de oro fueron traducidas por el poder de Dios. Se le entregó a José Smith con el Urim y Tumim y otras cosas sagradas más para que pueda traducir. Él traducía, y el que escribía, el escribiente, uno de ellos, o su primer escribiente, fue Emma. Conoce a Emma y se casa. Y hemos estudiado todo esto de Emma Smith, la esposa. Dice literalmente las escrituras que cuando José Smith tuvo un problema con Emma, mira, todos pueden tener problemas. Cuando José Smith tuvo un problema con Emma, él quería traducir de las planchas y no pudo. Él tenía que estar bien espiritualmente para traducir. Estas planchas
fueron traducidas por José Smith con el Urim y Tumim, escritas, dictadas para que otra persona escriba. Esa fue Emma. Otra persona que escribió fue Oliverio Cowdery. Oliverio Cowdery fue el escribiente que más escribió del Libro de Mormón. Otro que también escribió fue Martin Harris. Martin Harris es conocido por el que perdió las 116 páginas. ¿Ustedes recuerdan? Martin Harris. Bueno, Martin Harris ya habían escrito, ya tenían 116 páginas de la traducción. Y Martin Harris le dice al profeta José Smith que le preste estas hojas para enseñar a sus familiares y amigos para que crean en esta obra. Y él dice, ya mirando estas hojas, ellos van a creer y vamos a tener más seguidores. José Smith pregunta al Señor si es que esto estaba bien y el Señor le dice, no, no des las hojas, no. Luego Martin Harris le dice a José Smith otra vez, mira, pregúntale al Señor porque esto nos va a ayudar. Bueno, José Smith pregunta por segunda vez al Señor si es que puede entregar estas hojas y el Señor le dice, no. Martin Harris no se queda contento y le dice por tercera vez a José Smith. Y José Smith por tercera vez le convence a Martin Harris para orar y le pregunta al Señor si es que puede prestar estas hojas. Y a la tercera vez que pide José Smith al Señor, el Señor le dice, está bien, pero no le enseñes a otras personas y solo a tus familiares, y nada más. ¿Y qué es lo que pasó con estas hojas? Se perdieron, cayeron en manos de sus enemigos. Esto es muy interesante porque cuando José Smith pide 3 veces, bueno, 2 veces le dijeron que no, y a la tercera vez le dicen que sí. Esto es muy, muy interesante. Es como cuando una hija, se me ocurre pensar en un ejemplo, de que una hija pide a su papá y le dice, papi, dame permiso para ir a una fiesta. Y el papá le dice, no. Después de unos 15 minutos va de nuevo y le dice, papi, dame permiso para irme a la fiesta. El papá le dice, no. Después de 45 minutos va de nuevo, papi, por favor, dame permiso para ir a la fiesta. Y entonces el papá le dice, bueno, ya, ándate, pero, ¿no? Entonces hay un pero. Te doy permiso, pero pues no vengas más de la 1, pero regresas con tal persona, pero no tomas cuando manejes, pero no te llevas el carro, bueno, tantas cosas, ¿no? Es como, te vas, bueno, te doy, a la tercera vez le pidió, increíble, ¿no? Pero tal cosa, dice el Señor, y así mismo fue, pero no enseñas a otras personas que no sean tus familiares, decía Martin Harris. Finalmente se perdieron estas 116 páginas y Martin Harris es conocido como la persona que perdió las 116 páginas, injustamente, ¿eh? Porque Martin Harris fue una muy buena persona, excelente persona. De hecho, hace poco, uno de la primera presidencia, parece que fue Dallin H. Oaks, dijo que Martin Harris no solo fue la persona que perdió las 116 páginas, sino Martin Harris es el pilar fundamental de la restauración de la iglesia. Es verdad que se perdieron estas hojas y Martin Harris con mucha pena fue a decirle al profeta, ¿sabes qué? Se me perdieron estas hojas. Imagínate cómo se habrá sentido Martin Harris. Y José Smith pregunta al Señor y el Señor le dice, recuerden que el año pasado cuando estudiamos el libro de Mormón había las planchas mayores y las planchas menores. Pues el Señor le dice, bueno, ok, ya no traduzcas estas planchas, traduce las otras planchas. Y empiezan a traducir las otras planchas. Por eso que ahora cuando tenemos el libro de Mormón, nuestro libro de Mormón empieza con el libro de Nefi. Y las otras planchas empezaban con el libro de Leí. O sea que no tenemos el libro de Leí. Y traducen las otras planchas, empiezan a traducir las otras planchas. Martin Harris, y eso vamos a ver en la sección número 19, la pasó duro porque en la sección número 19, como decimos aquí en la costa, le retaron. Como dicen en la sierra, le hablaron. O sea, como dicen en cualquier parte del mundo, le dieron duro en la sección número 19 Martin Harris. Pero siempre estuvo ahí. Es de las personas que le hablan y está ahí. Él sabía que era verdad y estaba ahí. Es como Pedro, el apóstol. Se habla en las escrituras de que cuando el maestro Jesucristo preguntaba algo, Pedro contestaba de una, sí maestro, yo sé, tal cosa. Y otra vez te equivocaste, Pedro. Es como así. Martin Harris era así, siempre estuvo ahí, aunque se equivoque, y seguía. De hecho, Martin Harris es uno de los 3 testigos
de las planchas. Pues Martin Harris, Oliverio Cowdery y David Widmer que aparecen. Estos tres personas son considerados como los tres testigos que vieron las planchas por manos del ángel Moroni. Y junto con José Smith, ya son cuatro, pues empezaron y restauraron la iglesia. Fue algo increíble. Fue algo increíble. Si es que nosotros empezamos a estudiar la sección número 18, veremos, vamos a leer, sección número 18, versículo número 1, dice, bueno, los primeros versículos del 1 al 8 habla a Oliverio Cowdery. Desde el 9 hasta como el 30 habla a David Widmer y Oliverio Cowdery. Y como desde el 31 habla a los apóstoles. Y esta palabra apóstol es la primera que aparece en la nueva dispensación. Y este es mi testimonio, o sea, hay una dispensación que empezó. La anterior fue con Jesucristo. Él formó su iglesia, pero la autoridad cayó, vino la apostasía. Ahora tenemos una nueva dispensación por medio de José Smith, que fue la restauración, y por medio de estos hombres que empezaron, Martin Harris, Oliverio Cowdery, José Smith y David Widmer, en donde ellos empezaron la restauración. Vamos a leer el primer versículo en donde el Señor habla a Oliverio Cowdery, primer versículo de la sección número 18, que ya estamos entrando a la clase de hoy, dice: He aquí, a causa de lo que tú, mi siervo Oliverio Cowdery, has deseado saber de mí, te digo estas palabras. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando de Oliverio Cowdery. Oliverio Cowdery, a esta altura ya habían casi terminado la traducción del Libro de Mormón, ya casi, tal vez ya lo terminaron, y Oliverio Cowdery fue un profesor, un maestro, por medio de la fama que se logró José Smith, de que había visto una visión. Le quiso conocer a José Smith, se hacen amigos, era un profesor de la escuela, de la comunidad, y él siempre estuvo con José Smith, y estuvo en muchas experiencias espirituales. Por ejemplo, recibió el sacerdocio del mismísimo Juan el Bautista. Juan el Bautista baja del cielo como un ser resucitado, pone las manos sobre José Smith y le da el sacerdocio o la autoridad para bautizar. Y José Smith bautizó a Oliverio Cowdery. Y asimismo, Juan el Bautista le dio el sacerdocio a Oliverio Cowdery, y eso hemos visto en secciones anteriores, que le da el sacerdocio a Oliverio Cowdery, o sea, la autoridad para bautizar, porque el que tenía la autoridad fue Juan el Bautista. Por eso mismo Jesucristo, cuando en el tiempo de Jesucristo no fue a Herodes o a otra persona, fue a donde Juan el Bautista para que le bautizara, porque él tenía la autoridad. Asimismo, como él tenía la autoridad, él baja del cielo y le da autoridad a José Smith y a Oliverio Cowdery. Oliverio Cowdery bautiza a José Smith y José Smith bautiza a Oliverio Cowdery. Ha tenido muchas experiencias espirituales en esto, ¿no? En estas cosas de la iglesia. Se me ocurre pensar que nosotros también hemos tenido muchos testimonios sobre la iglesia. Recordemos que cuando José Smith tuvo la primera visión, esos 3 primeros años durísimos que pasó, que él habla en José Smith Historia, que fue muy difícil para él, eso del año 15, 16, 17, en donde no tenía ninguna revelación. Él tampoco tenía el sacerdocio, él tampoco tenía el Libro de Mormón, él no tenía este conocimiento para lograr. Nosotros ya tenemos un camino, nosotros ya hemos pasado sobre este conocimiento, ya el Señor nos está preparando, estamos en este camino, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos fe en Él, en la salvación de Jesucristo, nos hemos bautizado por agua, nos hemos bautizado y tratamos de seguir, los varones recibir el sacerdocio y las mujeres continuar con la fe en Jesucristo. Entonces ya tenemos una trayectoria. José Smith, como profeta, siempre estuvo al lado de Oliverio Cowdery, y Oliverio Cowdery tuvo muchos testimonios acerca de la iglesia y de la restauración de la iglesia, que también siempre estuvo ahí, ¿eh? Y hasta el día de su muerte él tuvo problemas, todos tenemos problemas, pero aún hasta el día de su muerte nunca negó todas estas experiencias espirituales que pasó junto a José Smith. A veces me pongo a pensar que estos 4 jóvenes, bueno, Martin Harris ya estaba un poquito más entrado en años, pero los otros tenían 22, 23 años, en el cual se les ponía la responsabilidad en empezar una nueva dispensación, la responsabilidad de restaurar la iglesia. Oliverio Cowdery, Martin Harris, David Widmer y José Smith, en ellos. Y
tal vez ellos sí sabían, digo yo, mi comentario Germán Oliva, tal vez ellos sí sabían de lo que iba a pasar, que se iba a predicar en todo el mundo, que se iba a predicar en todo el mundo. Hoy tenemos cerca de 16 millones de miembros de la iglesia y se iba a predicar en todo el mundo, ellos sabían, pero cuando aquí en la sección número 18, en los primeros versículos, el versículo número 8, cuando Dios habla a Oliverio Cowdery, y como que Oliverio Cowdery sabía que iba a pasar eso, pero como que decía, ¿en serio va a pasar? Es como cuando nosotros oramos al Señor y decimos, Padre Santo, haz que pase esto. Sería increíble si pasa esto. Y como cuando José Smith oró a Dios, a la segunda, a la primera, a la segunda y a la tercera se le dio. Bueno, entonces cuando tú oras y el Señor te dice, y tú entiendes bien, a tu mente, a tu corazón, entiendes bien que el Señor te contestó y eso va a pasar. Y tú dices, pero bueno, ¿en serio? Y la revelación que tuve la semana pasada de que sí va a pasar, ¿en serio va a pasar? Dame por favor otra revelación, Padre, confirmando la revelación anterior. Entonces, ellos sabían, pienso yo, de que iban a predicar en todo el mundo. Pero estábamos hablando de 1820, no teníamos internet, no teníamos ni el auto. Entonces, tenía muchas restricciones, pero que vaya a predicarse en todo el mundo, es como que se me ocurre pensar un ejemplo de fútbol, ¿ya? Los que saben de fútbol, ¿ya? Hace algunos años la Liga de Quito, y no soy hincha de la Liga de Quito por si acaso, ¿eh? Aquí en la costa piensan que todo el mundo es hincha del Barcelona o del MLE, y no, no soy hincha ni del MLE ni del Barcelona, soy hincha de la Católica. Sí, soy hincha a muerte de la Católica. Alguien dirá, ¿cuál es el colmo de un mormón? Bueno, ser hincha de la Católica. Soy hincha a muerte de la Católica. Pero sí le apoyé a la Liga de Quito cuando jugó Libertadores, Copa Libertadores. Este Copa Libertadores es un campeonato, el campeonato más alto o más maduro o más élite o el más alto de mejor calidad de Sudamérica. Y únicamente la Liga de Quito ha sido el que ha quedado campeón. Entonces yo puedo pensar o imaginarnos que lo que lograron ellos, que nunca nadie lo ha logrado, Barcelona e Independiente estuvo cerquita de lograrlo, pero no lo lograron. Pero la Liga de Quito sí lo hizo. Esos jugadores estarían conscientes de lo que lograron. Es más o menos así. O sea, estos tres muchachos, estos tres hombres, porque a muchachos como que suena medio raro, estos tres hombres estarían conscientes de la encomienda que se les dio de restaurar la iglesia. Es algo muy interesante porque el Señor habla a Oliverio Cowdery y le dice, versículo número 2, he aquí, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones que las cosas que has escrito son verdaderas. Por tanto, sabes que son verdaderas. El 3, sí, y si sabes que son verdaderas, he aquí, te mando que confíes en las cosas que están escritas. 4, porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia. El 5, de modo que si edificáis mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Bueno, este versículo es interesante, el número 5, porque bien pudiéramos reemplazar la palabra iglesia por nuestra vida. O sea, dice, de modo que si edificáis tu vida, o sea, mi vida, el que está leyendo, si tú edificas mi vida sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Versículo número 6 dice, he aquí, el mundo está maduro en la iniquidad y es preciso que sean instados los hijos de los hombres, tanto los gentiles como los de la casa de Israel, a que se arrepientan. Llaman al arrepentimiento. El 7 y el 8 también lo vamos a leer. El 7 dice, por tanto, ya que has sido bautizado por mano de mi siervo José Smith, dijo, según lo que le he mandado él ha cumplido con lo que se le ha mandado. Versículo número 8. Versículo 8. En el versículo 8 es algo increíble, porque dice que este vidente se llamará José. Mira, al final dice, diligente guardando los mandamientos, será bendecido para vida eterna y su nombre es José. Entonces José Smith se le encarga esta misión.
de restaurar la iglesia, pero si no cumple los mandamientos, no podrá hacerlo. Es como cuando se peleaba con Emma y no podía traducirlo. Es interesante porque si regresamos en el libro de Mormón a segunda de Nefi capítulo 3, versículo 14, me parece que es, sí, 14, en donde segunda de Nefi capítulo 3, versículo 14 dice, y así profetizó José, diciendo, he aquí, el Señor bendecirá a ese vidente, y los que traerán, ok, entonces dice, de ese vidente, al final de este versículo, el número 15, sí, y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre. Entonces estamos hablando de José, que vendría un vidente. Estamos hablando de José Smith. Pero aquí podemos hablar algo más, porque sí escuché sobre esto, sobre un miembro de la iglesia, un líder de la iglesia que decía que cuando dice va a haber un vidente, en esos tiempos, hablando de José Smith, pero si estás diciendo va a haber un vidente un vidente llamado José, entonces como que hay una cierta bendición que le cae a todos los que se llaman José. Y estoy seguro que hay más de un José que me está mirando. Y más aún si su padre es José. Si su papá es José. Entonces viene una bendición que recae también sobre ellos. Porque dice, va a haber un vidente. Es increíble pensar esto. En el versículo número 9 empezamos a hablar, bueno, mejor dicho, el Señor habla a Oliverio Cowdery y a David Whitmer. Ellos son llamados a buscar a los 12 apóstoles. Vamos a leer este versículo, dice. Y ahora, Oliverio Cowdery, te hablo a ti y también a David Whitmer, por vía de mandamiento, porque he aquí, mando a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, y os hablo a vosotros como a Pablo, mi apóstol, porque así llamados con el mismo llamamiento que él. Entonces le dice que ustedes van a buscar los 12 apóstoles y ustedes son llamados como Pablo. Y estamos hablando de Pablo el apóstol. Entonces a ellos le está diciendo apóstoles. Es increíble porque estamos hablando de 1829 y los primeros 12 apóstoles fueron en 1835, el 14 de febrero de 1835, o sea que más de como 15 años. Entonces el Señor le dice, busquen a los 12 apóstoles y esos 12 apóstoles, estos 12 apóstoles serán llamados, pero si nosotros vemos en la lista de los 12 apóstoles, pues no los vemos ni a Oliverio Cowdery ni a David Whitmer. Pero en este versículo les dicen que son, al final dice, como Pablo, mi apóstol, porque sois llamados con el mismo llamamiento de apóstol. Entonces, si estudiamos la palabra apóstol, viene del principio griego que significa enviado. Entonces, si somos enviados para hacer algo de Dios o llamar el arrepentimiento o buscar personas para el Señor, ya somos apóstoles. Es increíble, ¿no? Porque en verdad, a él le dice el llamamiento de apóstol, pero ellos no fueron los primeros apóstoles, de la nueva dispensación estamos hablando, ¿no? Entonces, apóstol podemos ser cualquiera de nosotros que somos enviados del Señor para hacer un llamamiento, para hacer algo del Señor. El Espíritu te dice a ti, te dice, anda a hacer esto, entonces eres un apóstol del Señor para hacer algo, pero no eres miembro del quórum de los 12 apóstoles. De hecho, en la iglesia primitiva llamaron a 12 apóstoles y el líder de ellos era Pedro. En esta nueva dispensación, y ese es un testimonio muy fuerte que tengo, es como cuando tienes un amigo y luego lo vuelves a ver después de muchos años después, y llaman por teléfono y es la primera vez que hablas por teléfono con tu nuevo amigo en esta nueva dispensación. Es más o menos así. Es como la iglesia de Jesucristo es la misma, pero en otra dispensación. Así es el Señor, dicen las escrituras así. En esta nueva dispensación se llamaron también 12 apóstoles, porque la iglesia de Jesucristo, primero, tiene que llamar su nombre, la iglesia de Jesucristo, porque si la iglesia de Moisés debería llamarse iglesia de Moisés. La iglesia de Jesucristo, y esta iglesia de Jesucristo, otra característica es que tiene 12 apóstoles, y asimismo la iglesia actual de Jesucristo tiene 12 apóstoles. Entonces nosotros podemos ser enviados del Señor como apóstoles, porque ese es el principio que estamos estudiando ahora, pero no somos miembros del quórum de los 12 apóstoles. Es interesante ver esto, que en el primer quórum, o mejor, el primer quórum de los 12 apóstoles en esta nueva dispensación fueron llamados todos juntos. A Oliverio Cowdery y a David Whitmer se les dijo en 1829, pero fueron llamados después de 15 años. Mira cómo fueron preparando el camino, y aproximadamente como 15 años después
de la primera visión. Estos 12 apóstoles no es ni Oliverio Cowdery ni Martin Harris, no están en la lista. Y le pregunto a ustedes, ¿cómo harían ustedes? Sabemos que ahora en la actualidad tenemos 12 apóstoles y el presidente del quórum de los 12 apóstoles es el más antiguo. O sea, muere un apóstol porque es de por vida el llamamiento y se llama otro apóstol y van subiendo en antigüedad. Y el más antiguo del quórum siempre es el presidente del quórum de los 12 apóstoles. Pero en esta vez, en el 14 de febrero de 1835, se llama a todos juntos. Entonces, ¿a quién llamaríamos como presidente del quórum de los 12 apóstoles? Dígame. ¿Y por qué? Lo que se hace aquí se llama a todos juntos, pero se le escoge a Thomas B. Marsh. Thomas B. Marsh se le escoge por ser el más antiguo, pero de edad. Había una polémica con otro hermano más, pero él no podía certificar bien su edad con la partida de nacimiento que llamamos nosotros, o certificado de nacimiento que llaman otros países. Entonces, lo que sí podemos decir es que Thomas B. Marsh fue llamado como presidente del quórum de los dos, del primer quórum de los 12 apóstoles en esta nueva dispensación, porque era el más viejo que podía certificarlo. Y esa edad era 34 años, porque había muy jóvenes del quórum, de 22, de 23 años, del quórum de los 12 apóstoles. Lo que pasa con Thomas B. Marsh es algo terrible porque no es muy conocido en la iglesia, como por ejemplo Brigham Young. Brigham Young era del quórum de los 12 apóstoles, pero luego vemos que fue el siguiente profeta. Thomas B. Marsh se pierde. O sea, aún siendo presidente del quórum de los 12 apóstoles, él se desvía y hace cosas en contra de la iglesia, algo terrible, y una historia bien fea que también estudiaremos en Doctrina y Convenios, pero él se pierde en esto. La idea es que llaman en el quórum de los 12 apóstoles en esta nueva dispensación del más viejo. Al más viejo le llaman como presidente o más antiguo. Ahora, ¿qué les dice que tienen que hacer? Lo mismo que tenían que hacer los 12 apóstoles en la antigüedad. Versículo número 10. Estamos en la sección número 18. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Recordad, ¿verdad? Entonces ahora, si nosotros predicamos todo el tiempo, somos como apóstoles enviados del Señor a llamar el arrepentimiento y bautizamos a una sola persona, pues es grande, ¿no? Y si recordamos de que todas las personas es grande a la vista de Dios, no, ¿y qué tal esa persona que no tiene el espíritu y que es asesino y está en la cárcel y no sirve para nada? Las mujeres van a decir, ese hombre no sirve para nada. Y no sirve para nada. Y que no, recordemos que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, es grande. Es como cuando tu hijo se porta mal, no es que deja de ser tu hijo, ¿verdad? Sigue siendo el hijo del Padre Celestial, solo que no ha aceptado la expiación de Jesucristo. Y es el siguiente versículo. Todo esto se puede hacer porque Jesucristo hizo un sacrificio. Y si no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, no aceptas el sacrificio que hizo por ti, entonces es como si no se hubiera hecho. Versículo número 11 dice, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todos los hombres pudiesen arrepentirse y venir a él. Versículo número 12, y aquí resucitó de entre los muertos para traer a todos los hombres a él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Versículo 13. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. 14. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Versículo 15. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. 16. Y ahora si vuestro gozo será grande con una alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande será vuestro gozo si me trajeres muchas almas. Entonces vamos a pensar algo, ya estamos con el Señor, hay una alma, una persona, recordemos que alma es cuerpo y espíritu. Entonces si tenemos una persona ahí y nosotros hemos participado en esa conversión, va a ser grande nuestro gozo. Pero si hay muchas personas de que tú has participado, será mayor el gozo. Estoy recordando sobre un amigo, Paul, él es bien chistoso.
Él dice que si lleváramos una sola alma a la presencia de Dios, sería grande nuestro gozo. Digo, claro, sí, pero una alma, aunque sea la mía, dice. O sea, la mía nada más, que llevar solo la mía y ya tendría un gran gozo. ¿Llevar qué alma? ¿Cuál alma? La mía. Dice él es chistosísimo. En la sección 19, versículo 18 dice, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y desearía no tener que beber la amarga copa y desmayar. Entonces, Jesucristo pasó esto por nosotros. Todos tenemos que pasar un sacrificio, ¿sí? Todos. Como decía el Elder Holland, ¿quieres seguir a Jesucristo? Bueno, entonces tienes que pasar tu Getsemaní, tienes que pasar un sacrificio, tienes que hacer algo, tienes que lograr, si es sacrificio, llamar el arrepentimiento a todas las personas, pues haz ese sacrificio. Entonces, el Señor hizo un gran sacrificio, tanto así, tanto dolor tuvo, que aún Él dijo, mira, si es posible, Padre Celestial, que quites de mí esta copa, por favor hazlo. O sea, no, y sin embargo se tomó esa copa. O sea, pasó el sacrificio. Y un sacrificio eterno, para siempre. Como dice en el versículo número 10, versículo número 1 del capítulo de la sección 19, dice, y yo soy el alfa y omega, Cristo el Señor. Sí, soy el principio y el fin, el redentor del mundo. Estamos hablando del principio y el fin, alfa y omega del alfabeto griego. La primera letra es la última letra. Entonces todo es de Jesucristo, es un sacrificio eterno, un gran sacrificio, que si nosotros no seguimos a Jesucristo, no seguimos a Jesucristo, entonces vamos a tener una condenación eterna. Condenación quiere decir pérdida de bendiciones. Pero si nosotros nos arrepentimos, la condenación no será. Si nos arrepentimos y volvemos la cara al Señor, seguimos nuestro sacrificio y seguimos a Jesucristo, entonces tenemos esta bendición. Y nuestro sacrificio no será eterno como el de Jesucristo, será un pequeño sacrificio que al final tal vez hasta nos reiremos. ¿Ves el sacrificio que tuve que hacer yo? Un sacrificio pequeño por seguirle, ¿no? Tal vez es cumplir los mandamientos, un sacrificio tal vez es predicar el evangelio, otro dirá, ¿me voy o no me voy a la misión? Bueno, me voy a la misión, cosas así, que tú tienes que cumplir y tener un sacrificio para seguir a Jesucristo, es lo que está hablando. Esta sección, como les decía, es para Martin Harris. Y luego todo esto le dicen a Martin Harris, pero ¿qué era lo que le pedían realmente? En el versículo número 26 dice lo que querían de él, lo que el Señor quería de él. Y también te mando, en el 26, y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar libremente de ellos, para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad de la palabra de Dios. Entonces, como estábamos hablando, que Martin Harris pasó muchos sacrificios, tuvo muchos errores, pero aún se levantó, como dice Mujica. Mujica dice, no es de lo que logras en tu vida, sino el hombre se le reconoce como hombre cuántas veces se levante. Así mismo Martin Harris se le habló y todo esto se le pidió, miren lo que se le pide, que venda todos sus propiedades, porque recordemos que Martin Harris ya era un hombre adulto, ya un hombre maduro, ya tenía su patrimonio. Bueno, y era el único que tenía patrimonio amigo de José Smith, o que estaba en la obra, los demás eran muy jóvenes. Entonces se le pide a él que venda toda su propiedad, su finca, su granja. ¿Para qué? Para que puedan imprimir los libros de Mormón. Ya estaba terminada la traducción a esta altura, en la sección número 19, pues ahora hay que imprimir el libro. Entonces se le pide a él. Martin Harris no solo perdió las 116 páginas, perdió su propiedad, perdió sus bienes, su familia se desvió, lo perdió todo por esta obra. ¿Por qué? Porque pensó que estaba haciendo bien, porque pensó que tenía un testimonio, que esta obra era verdadera y lo dio todo por esta obra. Ellos querían imprimir 5,000 ejemplares del libro de Mormón, pero en ese tiempo nadie quería imprimir ese libro porque tenía mucha persecución. Hubo una persona que dijo, está bien, yo les imprimo, aquí tengo el nombre, Iver Grander. Él era el dueño de la imprenta y él dice, está bien, yo lo haré, como un buen negociante. En economía se dice, a mayor riesgo, mayor utilidad. Entonces él vio esto un buen negocio, porque simplemente dijo, ya, está bien, yo lo voy a hacer. Voy a imprimirle 5,000 ejemplares, pero les va a costar $3,000. Y estos $3,000 tienen que pagarme por anticipado, por si vienen a destruir mi imprenta, la chusma, sus enemigos. Esto
fue lo que el Señor le dijo a Martin Harris: bueno, ok, entonces tú dale los 3,000, paga esto, págale, saca el dinero. Equivalente a esos $3,000 de 1820, hay un estudio que dice que eso equivalente a nuestros días sería como $80,000. ¿Tienen ustedes $80,000? Y si tuvieran esos $80,000, ¿lo darían? Pienso yo que si José Smith y Oliverio Cowdery y Martin Harris y David Whitmer estuvieran aquí mirando y viendo, Martin Harris dijera: ¿valió la pena? Claro que valió la pena. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena para imprimir esos 5,000 primeras ediciones del Libro de Mormón. Yo recuerdo que en mi misión, bueno, ahora hay muchísimos libros de Mormón. Recuerdo que en mi misión, que fue hace como casi 30 años, yo cargaba mi mochila llena de libros de Mormón. Cargaba como 10, 12 libros diarios para repartirlos. Siempre hacía contacto en la calle con alguna persona y le comprometía, le regalaba el libro y le comprometía para estudiar el Libro de Mormón. Todos mis sectores fueron inundados con el Libro de Mormón. Hay muchísimos ejemplares que ahora se han impreso en muchísimos idiomas del Libro de Mormón. Entonces, ¿valió la pena? Sí, claro que valió la pena. Todo ese sacrificio para tener miles de impresiones del Libro de Mormón. 19, dice el Señor, después de haber hecho ese sacrificio, Él, de pagar el precio de todos los pecados, dice: sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Y al final el Señor cumple su misión, que si no aceptamos el sacrificio que hizo Jesucristo, y si no cumplimos nosotros la misión que nos han mandado, cumpliendo los mandamientos, como le dijo a José Smith fue llamado, también fue con el nombre José, fue llamado, pero si él no cumple los mandamientos y sigue su misión, pues será condenado. Y condenación es pérdida de bendiciones. ¿Y cuál es la mayor bendición? Vivir con el Padre Celestial. ¿Y cuán gozo será para nosotros estar viviendo con el Padre Celestial, cumplido todos nuestros deseos y bendiciones que hemos pedido al Padre Celestial, y mirar ahí junto con nosotros a personas que nosotros hemos participado en su conversión, que hemos llamado al arrepentimiento? ¿Cuán grande será si es que llevamos a una sola persona? Y si hay muchas personas ahí que nosotros hemos participado. Esta es una vida de probación. Debemos seguir. Este video lo hago con mucho cariño. Se me alargó un poco, por lo que tuve que resumir toda la historia de 17 secciones, que por cierto la sección 17 de la clase anterior habla de que fuimos llamados. El tema fue fuimos llamados. Y el tema de esta clase, en la sección número 18, versículo número 10, dice: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Entonces, en el tema anterior fuimos llamados, ya fuimos llamados. Y ahora, ¿a qué somos llamados? A llamar el arrepentimiento a las personas. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Cumplir nuestra misión? Sí. A los ex misioneros que pensaron que ya cumplieron la misión, no. La misión todavía continúa. En el nombre de Jesucristo, amén.